Gracias, brother. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Creo que los que estamos aquí, creo que me escucharon como quiera. Pero lo que estaba diciendo para los que no estamos aquí de manera presencial es que es un gozo cantar con los jóvenes y con los universitarios. Es muy disfrutable. Lo disfruté mucho. Mi nombre es Jorge Román, para los que no me conocen. Vivo en San Juan. Me crié en este pueblo, en Toalta. Estudié aquí mi escuela superior. Y cuando fui a la universidad, el Señor permitió que fuera a el recinto de Humacao. Así que los búhos aquí, ¿verdad? Estamos aquí por la misericordia del Señor. Sin embargo, el Señor también permitió que al tercer año estuviera con los hermanos en Río Piedras y estuviera disfrutando allí. Así que al final de mis años universitarios soy un tipo de ave que no sé, ¿verdad? Los que están en Río Piedras son los gallos. Gallo, búho, no sé qué tipo de ave sería esa. Sin embargo, sí les puedo testificar que durante mis años universitarios disfrutamos mucho al Señor. Hubo un buen grupo de jóvenes que disfrutamos al Señor. Hoy, aquí estamos para recibir una visión. Para recibir la visión de las riquezas de Cristo. ¿Qué tal si vamos, en la primera página tenemos el título de la conferencia que estaremos disfrutando este fin de semana? ¿Qué tal si lo leemos juntos? De las riquezas de Cristo para la iglesia. Así que durante estos pasados días hemos estado orando porque recibamos una visión de las riquezas de Cristo. ¿Qué tal si entonces pasamos a la página 3, que es el bosquejo del mensaje 1? ¿Y qué tal si leemos el título del mensaje? La visión de las riquezas de Cristo. Amén. La visión de las riquezas de Cristo. Así que este fin de semana comenzamos disfrutando la necesidad, en un sentido que tenemos de recibir una visión. Y una visión es diferente al conocimiento. Así que ustedes son universitarios y durante los años universitarios lo que uno hace, ¿verdad? Lo que uno se dedica es a adquirir conocimiento, ¿verdad? Para eso es que vamos a la universidad. Vamos a adquirir conocimiento. Pero este fin de semana, oh Señor, lo que queremos es recibir una visión. Queremos salir de la esfera del conocimiento y entrar en una atmósfera en la que el Señor pueda darnos una visión. Y saben, la diferencia entre el conocimiento y una visión es que el conocimiento es algo que necesitamos recordar, pero una visión es algo que nos cautiva, algo que nos controla. Así que cuando recibimos una visión no necesitamos recordarla, porque afecta, ¿verdad?, nuestra manera de vivir. Este verano tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Dallas, y en esa ciudad uno de los lugares turísticos es ellos le llaman The Reunion Tower. Es un edificio alto en el que puedes ver la ciudad, ya sea, ¿verdad?, en el atardecer, en la noche, pero entonces recibes una visión de lo que es esa ciudad. Por otro lado, por ejemplo, yo conocía que existía la ciudad de Dallas, sabía, ¿verdad?, que estaba en Texas, pero no es hasta que visito ese lugar que recibo una visión, ¿verdad?, de la ciudad.
y una impresión de lo que es eso. Hoy necesitamos recibir una visión de las riquezas de Cristo. Necesitamos recibir una visión que nos controle, que podamos disfrutar estas riquezas. Saben, en la Biblia hay muchos versículos que hablan de recibir una visión. De hecho, hay versículos que nos advierten sobre no tener una visión. Y uno es Proverbios 29:18, que dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Nosotros queremos ser estos que tenemos una visión. Pablo pudo decir que no fue desobediente a la visión celestial. Así que es nuestra oración que esta noche recibamos una visión con miras a entrar en la experiencia de las riquezas de Cristo. Oh, Señor Jesús. En Números 14 se enviaron unos espías a ver la buena tierra, pero hubo 10 espías que no tuvieron una visión apropiada y tuvieron miedo, pero hubo 2 que estuvieron abiertos y recibieron una visión apropiada de esta buena tierra, que es lo que también vamos a ver durante el fin de semana. Así que estos 2, Josué y Caleb, dieron un informe apropiado y pudieron entrar en la buena tierra y pudieron disfrutarla. De hecho, ellos vieron que esta tierra es extremadamente buena y que allí fluía leche y miel. Así que ellos entraron al recibir una visión apropiada de lo que es esta buena tierra, entraron en la experiencia de disfrutarla. También el recibir una visión depende de nuestra apertura. Por ejemplo, en el libro de Mateo vemos que los sabios sabían que el Señor nacería en Belén. Sin embargo, ellos no estaban preocupados por que Él naciera, porque ellos simplemente tenían el conocimiento, se habían conformado con saber ese hecho, pero no había una búsqueda, ¿verdad? Así que no recibieron ninguna revelación, solamente se conformaron con los hechos. Sin embargo, los magos de Oriente recibieron una revelación que los guió, que los condujo a tener un encuentro con nuestro precioso Salvador. Esta noche eso es lo que queremos. Queremos tener un encuentro con Él. Queremos tener una revelación. Queremos recibir esta visión de que Él es rico. De la misma manera, María no se conformó con saber que el Señor había resucitado en Juan 20, sino que ella produjo que el Señor se le apareciera. Queridos jóvenes, ¿qué tal nosotros esta noche? ¿Qué tal nuestro corazón esta noche? Señor, simplemente nos abrimos a ti. Aparécete a nosotros, Señor. Señor, ese es nuestro deseo. ¿Qué tal si vamos al 1 Romanos? ¿Lo podemos leer juntos? ¿Qué tal si los hermanos leen el primer versículo? Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Ok, hemos recibido la porción de los santos en la luz. Hoy podemos estar con un corazón lleno de gratitud. Cada uno de nosotros hemos recibido una porción de esta tierra inescrutablemente rica que es Cristo. ¿Qué tal si vamos al próximo versículo? Las hermanas. Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Los hermanos, Efesios 3:14, 16 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé conforme a las riquezas
Amén. En Efesios 1, 17 al 18, vemos que el apóstol Pablo tenía una oración. Y en esta oración, él pedía, ¿verdad?, que hubiese una revelación, que recibiésemos una revelación. Que recibiésemos que conforme a las riquezas de su gloria. Esta noche esta es nuestra oración, que podamos recibir conforme a las riquezas de su gloria. Y también hay una oración relacionada a la experiencia, que está en la próxima parte, que dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Ahí es una oración de experiencia, ¿verdad? Que nosotros podamos experimentar que Él hace su hogar en nuestro corazón. Saben, este Cristo es tan vasto, tan abundante, que esta noche completa, la madrugada, no daría para nosotros hablar de lo inescrutablemente rico que Él es. De hecho, en los 66 libros de la Biblia podrían considerarse muchos menús de los que podemos escoger y disfrutar estas riquezas que Él tiene para nosotros. Sin embargo, por causa del tiempo, nosotros vamos a enfocarnos en las riquezas de Cristo en el Evangelio de Juan, por causa de nuestra capacidad limitada, ¿verdad? Estamos en el tiempo. Pero podemos disfrutar juntos las riquezas de este Cristo en el Evangelio de Juan. ¿Qué tal si los varones leen el 2 Romanos? Las riquezas de Cristo en el Evangelio de Juan. Amén. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este versículo nos revela que Cristo es Dios. Cristo es la definición, la explicación y la expresión de Dios. Y de esta manera, ¿verdad? También este versículo es una ventana para ver que Dios es triuno. Y que, fíjate, no podemos explicar cómo Él es triuno, pero sí podemos disfrutar por qué Él es triuno. Él es triuno para que podamos disfrutarlo. Él ¿verdad?, pasó por un proceso para hacerse más disfrutable a nosotros. Muchas veces consideramos, ¿verdad?, que Él estuvo con los discípulos y que de esa manera ellos pudieron disfrutarlo, estar con Él, experimentarlo, ¿verdad?, siendo acompañados por Él. Pero nosotros tenemos la mejor parte. Este Cristo ahora está en nuestro espíritu y podemos disfrutarlo donde quiera que estemos. Juntos, aún juntos. De hecho, vamos al próximo versículo. ¿Qué tal si las hermanas lo leen? Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta no queremos que sea nuestra experiencia. Queremos saber que Él y el Padre son uno. Queremos disfrutarlos este fin de semana. Felipe no había recibido una revelación aquí de quién era Cristo. ¿Tomás? Felipe. Sin embargo, esta noche, él le dijo después, creedme, en el versículo 11 dice, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, creedme por las mismas obras. Él le dio testimonio. ¿Qué tal si vamos al próximo versículo? Los hermanos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! ¡Qué revelación tan tremenda! ¿Saben? Primero, Tomás no estuvo
en la primera reunión, ¿verdad? Después de que el Señor pasó por la resurrección, Él se apareció a los discípulos y ellos lo disfrutaron, pero Tomás no estaba, se lo perdió. Eso nos anima a nosotros a ser de los que no nos perdemos nada, ¿verdad? Estamos disfrutando en cada reunión, en cada estudio bíblico, aún en las citas con los mentores, si establecemos una, no nos perdamos la aparición del Señor. Sin embargo, luego, en la segunda reunión, Él dice, si me lo perdí, pues tú sabes, tengo que estar allí. Y en la segunda reunión, ¿qué pasa? Si faltamos a una reunión, pues eso no quiere decir, ¿verdad? Que entonces, pues no, pues ya no vuelvo. Sino que necesitamos, ¿verdad? Tomar el ejemplo de Tomás y proseguir. Hay una siguiente oportunidad para que el Señor se nos aparezca. Y de hecho, esta revelación que recibió es impresionante. Este Evangelio de Juan tiene palabras tan sencillas, pero son palabras muy profundas. Dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esta fue la revelación que recibió Tomás. Ustedes me pueden decir, bueno, hermano Jorge, que eso no es tan impresionante. Bueno, ¿acaso ustedes pueden darnos testimonio específico de cómo Dios es su Señor y su Dios? De hecho, mientras me preparaba para este tiempo, fue una gran revelación. Llega un momento, especialmente en mi caso, yo crecí en una familia cristiana, podemos decirlo así. Crecí en una familia cristiana y mi mamá, ¿verdad?, infundió una fe no fingida, igual que Timoteo. Sin embargo, llega un momento en nuestras vidas donde necesitamos recibir esta revelación. Señor mío y Dios mío. El Señor, ¿verdad? Dios no puede ser simplemente el Dios de mis padres, sino que nosotros necesitamos entrar en una experiencia que Él es nuestro Dios. ¿Qué tal si...? Y de hecho, que un judío, considerando la cultura judía, dijera que un hombre era su Dios, era algo muy serio. Regularmente leemos la Biblia, ¿verdad?, sin el contexto completo, quizás no lo podemos entender. Por eso, en la versión Recobro, en las notas de pie de página hay mucha luz. Recomiendo que entremos en estas notas. Y de hecho, si lo pueden hacer en un grupo, con los mentores en la universidad, mucho mejor. ¿Qué tal si vamos a la B? Los hermanos leen el versículo Juan 1.1 y las hermanas el versículo 1.14. El principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Las hermanas. Y la palabra se hizo carne y vivió tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Amén. Esta porción nos muestra que este Cristo que era la palabra se hizo carne. Aleluya. Y esto nos muestra que Él era alguien contactable, ¿verdad? Que Él fuera el tabernáculo. Nos muestra que Él era contactable, entrable y experimentable progresivamente. Así que debemos, ¿verdad?, entrar en esta experiencia. ¿Qué tal si continuamos? Sería Juan 1.18 los hermanos y Primera de Juan 1.1 las hermanas. Hermanos. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Hermana. Desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto por nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de vida. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si pasamos al C? Vida y luz. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta vida no es la vida que nosotros, ¿verdad? No es la vida bios, no es la vida biológica, ni tampoco es la vida psicológica, sino que es la vida divina. Es la vida increada e indestructible de Dios. Y esta vida era la luz de los hombres. Saben, aquí hay un principio. Y el principio es que la luz produce la vida. Y la vida produce más luz. Y eso lo podemos, ¿verdad?, disfrutar. Cuando el Señor vino, Él fue, ¿verdad?, la gran luz que les amaneció a los que estaban en valle de tinieblas. Así que esta luz que nosotros hemos recibido es una luz que puede alumbrar a los que están alrededor nuestro. Es la luz que necesitan mucha gente que están confundida, están sin esperanza. Y nosotros la hemos recibido. Nosotros la tenemos. Y donde sea que nosotros estemos, somos luz para estas personas. Quiere el Señor y nos resplandezca este fin de semana. Y ponga nombres en nuestro corazón para que otros sean alumbrados. ¿Qué tal si vamos al siguiente punto, el punto D? Leen la D y el versículo los hermanos. El Cordero, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí también en este menú tenemos al Cordero. Y este Cordero es nuestro Redentor, ¿verdad? Él quita el pecado del mundo. ¿Saben? Él no cubre el pecado. Hasta ese momento, los corderos eran utilizados para sacrificarlos y la sangre de esos corderos simplemente cubría el pecado. Pero Juan recibió esa revelación. He aquí al Cordero. Ellos estaban acostumbrados a ver corderos. Era algo normal para los judíos. Pero no creo que fuese algo normal que le dijeran a una persona, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Simplemente las ofensas eran cubiertas. Pero este Cordero, la sangre de este Cordero, quita el pecado del mundo. Así que aquí podemos disfrutar a nuestro Cristo como nuestro Redentor. ¿Qué tal si las hermanas leen el punto E y el versículo? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí la paloma es el Espíritu y el Espíritu es el que da vida. Así que en esta revelación maravillosa que recibió Juan, por un lado lo ve como el que nos redime, pero también ve esta vida que nos regenera. Ambas cosas están dentro de esta preciosa persona, esta tierra, esta porción que nos ha sido asignada a nosotros. Así que tenemos que aprender a entrar y disfrutar. Cuando cometamos un error, tenemos la sangre. Así que podemos arrepentirnos y buscarlo a Él. Con miras a recibir vida. ¿Qué tal si leemos los versículos todos juntos, los que están en 1 Corintios? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. El Señor Espíritu, Cristo Jesús como Señor. Amén. Aquí vemos que el Señor es el Espíritu.
y el Espíritu es el Señor. Amén. ¿Qué tal si continuamos? Sería el F. ¿Qué tal si los hermanos leen el F y el primer versículo? Y luego las hermanas leen Juan 1:51. La casa y la escalera celestial. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. De cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esta es una revelación maravillosa. La casa y la escalera celestial. Aquí también ¿saben? Pedro recibió esta revelación, ¿verdad? Él dijo que él recibió la revelación de que este hombre Jesús era el Cristo. Y sobre esa verdad, ¿verdad? Se iba a edificar. ¿Saben? Él también, después, más adelante, Pedro escribió una carta. Y en 1 de Pedro 2:5 dice: Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Así que esta revelación que él recibió afectó a Pedro durante toda su vida. Esperamos, ¿verdad?, que la revelación de las inescrutables riquezas de Cristo puedan afectarlos durante este fin de semana. Querido, yo mientras me preparaba para estar con ustedes esta noche, consideraba, yo estaba sentado justo ahí donde usted está hace 15 años. ¿Sabe? Pedro recibió una revelación que lo afectó durante toda su vida. Todavía, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual por la revelación que había tenido. Aquí hay 2 o 3 que estuvimos disfrutando al Señor en nuestros años universitarios y recibimos una visión y estamos aquí por la misericordia del Señor. Nosotros, es nuestra oración esta noche que si usted se abre al Señor, el Señor va a tener la manera de darle una visión y de que usted pueda disfrutar las inescrutables riquezas de Él. ¿Qué tal si pasamos al G? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. El templo de su cuerpo. Pero ¿cómo va a edificar este templo que se tardaron 46 años en 3 días? Ellos estaban como que en el conocimiento, no estaban en una esfera de revelación. Él estaba hablando de otra cosa. Él estaba tratando de revelarle algo de él. Pero estas personas estaban en el conocimiento. Necesitamos salir, ¿verdad? Dejar eso y este fin de semana entrar en una atmósfera que el Señor pueda darnos una revelación. Él estaba hablando de su cuerpo. Y no solamente de su cuerpo físico, sino de la iglesia. Él está hablando de la iglesia como su cuerpo. Así, eso quiere decir que su cuerpo está siendo edificado aún esta noche, mientras le permitimos a Él crecer en nuestro corazón. El templo está siendo edificado, la iglesia está siendo edificada. Mientras estamos abiertos a Él y le hablamos a alguien en la universidad, vente al estudio bíblico, vente a disfrutar en la reunión, Él está creciendo. Debemos ser estos que cooperan con Él. ¿Qué tal si nos movemos a la H? Este menú está tan variado, está tan rico y está extenso. Él es inescrutablemente rico. ¿Qué tal si vamos a la H? Leemos los hermanos. La serpiente de bronce, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
como la serpiente de bronce. Allí esto se ve, creo que es en el libro de Números, si no me equivoco. Y allí el pueblo había adorado y se enviaron una serpiente. Dios envió una serpiente, pero Moisés intercedió por ellos. Y el Señor le dijo que hicieran una serpiente de bronce en semejanza a las serpientes que los estaban mordiendo, que tenían veneno. O sea, si los que eran mordidos no miraban la serpiente de bronce, morían. ¿Cuántos a nuestro alrededor han sido picados por esta serpiente? Y si no somos nosotros quienes les hablamos, quienes les señalamos, hay una oportunidad. Pueden mirar a la serpiente de bronce. Pues hay esperanza. Si no lo hacemos nosotros, queridos, algunos van a estar en muerte. Así que es necesario que nosotros, ¿verdad?, seamos estos que señalan la manera para la salvación de algunos. Eso es por el lado de otros. Por el lado de nosotros, necesitamos reconocer que esa es nuestra naturaleza, que somos pequeñas serpientes y que necesitamos ser salvos por la serpiente de bronce. Él no participó, ¿verdad? Él tenía la semejanza de pecado, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Pero él no participó de pecado. Por eso podemos mirarlo a él y recibir esta salvación. Y esto no quiere decir que hagamos necesariamente cosas malas. Necesitamos ser salvos de lo que somos. De hecho, Nicodemo era una persona buena, pero él necesitaba también mirar a la serpiente de bronce, porque tenía la naturaleza serpentina. Así que necesitamos ser salvos de eso también. ¿Qué tal si las hermanas nos leen la I y el versículo? La vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué tal si los hermanos nos leen la J? La novia, Juan 3, 29 a 30. El que tiene a la novia es el novio. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aleluya. ¿No es eso una revelación maravillosa? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Cómo? De manera práctica, ¿cuántas decisiones tomamos de manera práctica en nuestros días, desde que nos levantamos? Bueno, la primera es si le decimos al Señor que lo amamos o no. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Una manera de que Él crezca es que nos levantemos y le digamos: Señor Jesús, te amo. Eso. Después van a haber más decisiones, ¿verdad? Van a haber más decisiones. Va a haber una decisión de si tenemos un tiempo con Él, nos detenemos y tenemos un tiempo con Él o no. Cada una de las decisiones, sean grandes o sean pequeñas, son oportunidades para que Él crezca y nosotros menguemos. ¿Qué tal si vamos al próximo? Todos. El manantial, Juan 4, 14 y 24. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Amén. Y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. ¡Aleluya! Oh Señor Jesús. ¿Saben? Este manantial está allí, está, ¿verdad? En nosotros que lo hemos recibido. Pero hay varias maneras de permitirle fluir. Y esas maneras las vemos en Isaías 12.
¿De qué maneras podemos permitirle fluir este manantial? Podemos, ¿verdad?, sacar agua de los manantiales de la salvación. Allí, de manera práctica, en el versículo 1 está arrepentirse. En el versículo 1, ir al Señor, Señor, si Él nos alumbra en algo, nos arrepentimos y sacamos agua. También, en el versículo 4 está dar gracias. Podemos dar gracias a Jehová y hay una manera adicional. Está en ese versículo en Isaías 12:4. Invocad su nombre. ¿Qué tal si lo invocamos? Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Otra de las maneras que están allí en Isaías 12 es dando gracias. Señor, gracias que nos traíste esta noche. Qué bueno que podemos disfrutarte. La próxima manera que vemos allí es dad a conocer. Dad a conocer en el versículo 4. Y allí tenemos todas las personas que nos rodean. Hay una manera más, hay dos maneras más. Otra, estoy seguro que conoce a alguien que quizás quiso venir a la conferencia, por alguna razón no pudo. O hay alguien que esté en su corazón y usted está orando para ver cómo el Señor lo atrae. La quinta manera es, la vemos en el 5, en el versículo 5, y dice, recordad. Recordad. Así que podemos recordarle a otros. Esta es otra manera de disfrutar estos manantiales. Y la última, que la hicimos y disfrutamos un montón, es cantar. ¡Aleluya! ¿Qué tal si el L, que es la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, nos muestran que la vida cristiana está llena de disfrute? ¿Qué tal si leemos las hermanas el primer versículo, los hermanos el próximo y así sucesivamente? 6:4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Estos ríos de agua viva, podemos ver este fluir de estos ríos en lo que necesitemos. En Gálatas 5, 22 al 23 dice que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, el fluir de estos ríos es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas es el fluir de estos ríos de agua viva. Eso quiere decir que lo que necesitemos está en este Cristo maravilloso. ¿Qué tal si continuamos con el M?
tremendo que Él es nuestro pastor y a la misma vez Él es nuestro pasto. Esto solo Dios puede hacerlo. Él nos cuida, pero a la misma vez Él es nuestro alimento. Qué bueno que podemos disfrutarlo. ¿Qué tal si por causa del tiempo leemos una letra los hermanos, la N, luego las hermanas, luego los hermanos, luego las hermanas el Consolador y todos juntos la R? ¿Okay? Comenzamos con los hermanos. La resurrección y la vida. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El grano del trigo. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El camino. La realidad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanas. Consolador. Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Todos juntos. El Espíritu todo inclusivo y consumado. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, Recibid el Espíritu Santo. Amén. ¡aleluya! Esta letra es un anticipo al mensaje 2 que entiendo que veremos mañana. Qué rico es este Cristo. Sus riquezas son inescrutables. Amén. Oramos que el Señor, en su misericordia, nos dé una visión de sus inescrutables riquezas, que son la porción asignada para cada uno de nosotros. Amén. Debemos disfrutarlo sin importar nuestros sentimientos. Aprovechen este fin de semana para recibir una visión. Aleluya.